¿Qué tal, Buenas, chicas? buenas Pues, noches, doctor. buenas noches. Vamos a, déjenme ver, continuar con esta parte interesante, ¿no? De los huesos del cráneo. ¿Se puede ver, chicos? Sí, doctor. Ya, gracias. Bueno, habíamos visto algunos huesos, ¿no es cierto?, que conformaban la bóveda craneana. Ahora vamos a ver los huesos importantes dentro de la economía humana. Déjenme acercar. Aquí está. Este es el etmoides, un hueso parecido a la criba, ¿no? Bien, por eso que lo consideran un hueso criboso. Si ustedes ven en esta parte, existen, ¿no?, esos pequeños orificios que hacen parte de esta lámina horizontal. Ya les voy a explicar todo esto. Pero son estas cribas, ¿no es cierto?, que le dan esa característica a nuestro huesito etmoides. Y ya les voy a decir por qué de estas. Entonces, el hueso etmoides, como ya lo hemos dicho con nosotros, tendrá una posición anatómica. ¿Cuál será la posición anatómica de este, no? Del hueso etmoides. Entonces, la apófisis en forma de cresta, miren, cuando hablamos de apófisis en forma de cresta, nos estamos indicando esta, ¿no? Entonces, la apófisis en forma de cresta de gallo, o también conocida como apófisis crista galli, se encuentra hacia arriba, o está direccionada hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Entonces recuerden esta estructura anatómica del hueso etmoides, la llamada apófisis crista galli, ¿ya? La lámina plana estaría hacia afuera. Entonces, cuando hablamos de una lámina plana, sería esto, ¿no? ¿Ya? En ese, visto frontalmente, ¿no? Ahí, la lámina plana. Y la lámina pentagonal hacia abajo. Cuando hablamos de lámina pentagonal, nos estamos refiriendo a esta, miren, ¿no? Tiene un formato de un pentagrama, ¿no? Entonces, la posición, un formato pentagonal, ¿no? La posición, no se olviden, la posición anatómica de este hueso etmoides es con la apófisis crista galli hacia arriba, la apófisis, la lámina plana hacia afuera y esta lámina pentagonal hacia abajo. ¿Ya? Esa es la posición anatómica para el estudio de nuestro hueso etmoides. Entonces, ¿dónde será que este hueso etmoides se encuentra? ¿No? El hueso etmoides, a ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? Porque la estructura donde está alojada nosotros ya la hemos visto. ¿Quién me podría decir dónde
se encuentra? ¿Dónde creen? Doctor, no sé, a lo que pienso se podría encontrar en la parte posterior del neurofacial, o mejor dicho, de los huesos de la facial, Los huesos, perdón, ¿de qué dices? De los huesos de... del neurofacial, o sea, los huesos del rostro. Ya, pero el nervio facial no tiene pues relación, ¿no es cierto? Y además tú tienes que imaginarte que el nervio facial, ¿no es cierto?, es fino, ¿me entiendes? Es una estructura fina, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de la situación de los huesos, tendría que ser relación, ¿no es cierto?, a alguna otra estructura anatómica. Por eso es que les he dicho, ¿ustedes qué opinan? Porque ya hemos visto este hueso, dónde se ubica, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿me entienden? A ver, más o menos voy a dibujar aquí. ¿Quién estaría aquí? El hueso frontal, doctor. Exacto, el hueso frontal. ¿Qué parte del hueso frontal? La escrotadura etmoidal. Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, miren, vamos a borrar los huesos de la nariz y nos encontramos con nuestro hueso etmoides. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Sí, doctor. Miren, una vista sagital, ¿no es cierto? Y una vista frontal. Entonces, ¿dónde se encontrará el hueso etmoides? El hueso etmoides se encuentra en la parte media, ¿no es cierto?, en la escotadura etmoidal del frontal, escotadura etmoidal del frontal, ¿no? Y este hueso se halla situado entonces por delante, además, ¿no?, se halla situado por delante del esfenoides, ¿no? El esfenoides estaría en esta posición, ¿no? ¿Entienden? Y obviamente, por detrás de los huesos, de estos huesos, ¿no?, propios de la nariz. ¿Ya? Entonces, cuando se les pregunte dónde se encuentra el hueso etmoides, ya saben, ¿no? Está en la parte media, en la escotadura etmoidal del frontal, situado por delante del esfenoides, ¿no es cierto? Si lo vemos de una vista más lateralizada, ¿no es cierto? Les he dicho que el esfenoides, perdón, estaría aquí, y por detrás de los huesos propios de la nariz. Entonces, este hueso etmoides se considera un hueso irregular, ¿no?, donde vamos a apreciar una lámina horizontal, una lámina vertical o pentagonal, que por arriba sobresale, ¿no es cierto?, a esa lámina horizontal, en forma, no se olviden, en forma de cresta de gallo, o apófisis crista galli. Y por abajo constituye esa lámina pentagonal, ¿no?, o perpendicular del etmoides. Lateralmente encontraremos a las masas laterales del etmoides. Vamos a ver desde una cara posterior, miren, por eso es que se denominan masas laterales, ¿cierto? A ver.
Entonces, disculpa. Aquí está el etmoides. Y les decía que en la porción horizontal encontramos una serie de orificios. Recuerdan que lo he diseñado anteriormente, ¿no? Una serie de orificios. O llamado también de criba del etmoides. Criba. ¿Por dónde pasan los nervios olfatorios? Por eso de su importancia, ¿no? Déjenme volver acá. Vamos a volver acá para que ustedes me entiendan. Estamos hablando de esto. ¿Ven? De esto estamos hablando. De estos orificios, ¿no? Entonces les he dicho que en esa porción horizontal encontramos unos orificios o criba del etmoides por donde pasan los nervios olfatorios. En la porción vertical superior hemos dicho que encontramos ¿qué estructura? Crista Galli. Apófisis crista galli o cresta de gallo, pero se la conoce con ese nombre también, ¿no? Apófisis crista galli. Mientras que en la porción inferior, ¿no es cierto? Encontramos, ¿quién me dice? La lámina perpendicular, doctor. Lámina pentagonal. Lámina pentagonal del etmoides, ¿no? ¿Ya? Lateralmente hemos dicho que se encuentran las masas laterales. ¿Qué tienen? Seis caras. ¿Cuáles serán? Una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior, una cara interna y otra cara externa. ¿Se entiende, no? La porción superior, volvamos, la porción superior, hemos dicho, de esa lámina vertical, como habíamos indicado, está conformada por esa crista galli, ¿no? Pregunta de examen. ¿Qué se inserta en la apófisis crista galli? Disculpe, doctor, ¿podría volver a repetir? ¿Qué se inserta en la apófisis crista galli? La hoz del cerebro. ¿Ok? La hoz del cerebro. Muy bien. Pregunta de examen. En la porción pentagonal del etmoides, que les había indicado, ¿no? Que tiene este formato, la porción pentagonal, se caracteriza por tener 5 bordes. Un borde anterior, acá le voy a poner amarillo ya, un borde anterior, un borde posterior, un borde superior, un borde antero-inferior y un borde postero-inferior. ¿Ok? Estamos hablando de
la porción pentagonal del etmoides, ¿no? Que tiene ese formato, hemos dicho. El borde superior se va a continuar con la lámina horizontal o llamada de, ¿cómo se llama? Lámina cribosa, doctor. Se llama criba del etmoides. Lámina horizontal o criba, o lámina horizontal cribosa, ¿no? Criba del etmoides. ¿Ya? Entonces, el borde superior se continúa con la lámina horizontal o cribosa. ¿Cribosa por qué? ¿Por qué es cribosa? Porque presenta cribas, agujeros. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la función entonces, pues? Ahí pasan los surcos olfatorios, el nervio olfatorio. Exacto, ¿no es cierto? Muy bien. Y el borde anterior se articulará con la espina nasal del frontal. ¿Ya? El borde anterior. El borde antero-inferior con el cartílago del tabique, el borde posterior con la espina del esfenoides y el póstero inferior se articula con el vómer. Ese es la porción, ¿no es cierto?, pentagonal del etmoides. Las masas laterales. Las masas laterales se caracterizan por tener 6 caras, lo dijimos. Una cara anterior, una cara posterior, aquí estaríamos viendo la cara posterior, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, no soy muy buen dibujante y ustedes entenderán, ¿no? La cara posterior, inferior, superior, una cara externa, que sería esta, ¿no? Y la interna o laberíntica. Miren, tiene, ¿no? Esa forma de laberinto. Entonces la cara interna se la conoce como laberíntica. Esta sería la externa. La cara anterior, que vendría a ser esta, ¿no es cierto? Esta, la cara anterior corresponde a la rama ascendente del maxilar superior. Corresponde. Y al hueso lagrimal. Aquí está. ¿Entienden? Hemos dicho que esta cara, la anterior, ¿no es cierto?, corresponde a la rama ascendente de nuestro hueso maxilar superior y al hueso lagrimal. ¿Ok? Ahí está. Para que vean, ¿no? Hueso lagrimal, maxilar superior con su rama ascendente. Muy bien. La cara posterior, que vendría a ser esta, se articula con el hueso o con el cuerpo del esfenoides. Toda esta parte. Con el cuerpo del esfenoides. La cara inferior, que vendría a ser esta, corresponde al maxilar.
y la superior corresponde a la porción horizontal, ¿no es cierto?, a esta lámina horizontal. La cara interna o laberíntica. La cara interna o laberíntica, vamos a poder describir algunas estructuras anatómicas acá, ¿no? Dentro de esta cara interna o laberíntica, nosotros vamos a encontrar los cornetes medio y cornete superior. ¿Ya? Cornetes medio y cornete superior. Y el espacio que se comprende entre los cornetes y la masa lateral, ese espacio, ¿no es cierto?, entre los cornetes y la masa lateral, se denomina de meato. Entonces, por delante de este meato nace la apófisis unciforme. Unciforme. Que junto con la bula etmoidalis van a formar el espacio uncibular. Y también el canal retrobular. ¿Ok? Puede ser pregunta de examen, ¿no? La cara externa de la masa lateral del etmoides está formada por el hueso plano, ¿no? O hueso papiráceo, también denominado de papiráceo. Estamos hablando de toda esta estructura. Formado entonces a cara externa, formado por el hueso plano o hueso papiráceo del etmoides. Como ven, forma la mayor parte, ¿no es cierto?, de la cara interna de la órbita. Miren, clarito, ¿no? De la cavidad orbitaria, en ese sentido temporal, ¿no? ¿Ok? Ese es nuestro hueso etmoides. Opa, opa. Continuemos. Hueso temporal. Se lo conoce también como hueso del tiempo. ¿Por qué? A ver, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Por qué creen que se llama hueso del tiempo? Estoy esperando por si acaso, chicos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver.
Ahí está. Daniel. Sí, doctor, porque se constituye antes del nacimiento y durante el crecimiento, doctor. Ya. En relación a eso, ¿no es cierto? Lo que tú dices, y me extraña que no haya participación por parte de ustedes, chicos. Me extraña. Se lo conoce este hueso, ¿no es cierto?, como hueso del tiempo porque aparecen ahí las primeras canas. Por eso que se le denomina, ¿no es cierto?, hueso del tiempo. Yo les voy a pedir, por favor, que participen, ¿ya? Pues si no, no vale la pena. No vale la pena esto. Bueno, les decía entonces que a este hueso se lo conoce como hueso del tiempo, porque aparecen ahí las primeras canas, les decía, ¿no? ¿Cuál será la posición anatómica de este hueso? El peñasco, vamos a primero denotar algunas estructuras para que me vayan entendiendo. Esta estructura es el peñasco, ¿ya? Esta estructura es la escama. Y esta estructura es la apófisis mastoides. Esta es la apófisis cigomática. ¿Ya? Más o menos para que nos demos cuenta de qué estoy hablando. Entonces les decía, ¿cuál será la posición anatómica de nuestro huesito temporal? El peñasco debe estar hacia adentro con el vértice hacia afuera. El peñasco. En realidad hacia adelante, ¿no? Viéndolo así. Viéndolo así, claro. Entonces decíamos, peñasco debe estar hacia adentro, adentro, ¿no es cierto? Y con su vértice hacia adelante. En relación a esto, la apófisis mastoides hacia atrás y hacia abajo, ¿no? Esa sería la posición anatómica de nuestro huesito temporal. La escama, ya les he dicho que la escama sería esta, ¿no? Entonces, este es un hueso irregular, ¿no? Muchos dicen también que es un hueso neumático. ¿Por qué? En esta estructura ósea, ¿no es cierto?, existirían algunas celdillas. Y además le dan esa característica, ¿no es cierto?, porque dentro estaría el conducto auditivo. ¿Qué se encuentra dentro del conducto auditivo? ¿Qué encontramos dentro del conducto auditivo, chicos? Los huesecillos del oído, doctor. ¿Ya? El hueso Entonces, timpánico. exacto, entonces encontramos toda esa estructura, ¿no es cierto? Todos esos reparos anatómicos están dentro de ese hueso, ¿no? Dentro de este conducto, ¿me entienden? Miren. ¿No es cierto? Entonces, también por eso dicen algunos autores, ¿no es cierto?, que sería un hueso, además de ser irregular, sería un hueso neumático. Entonces les decía, es un hueso irregular donde estudiamos una porción petrosa
o peñasco, les he dicho, ¿no es cierto? Una porción mastoidea que es bien interesante, ¿no? Cómo este hueso se va en una etapa embrionaria, no existe esta apófisis mastoides, ¿no? Va desarrollándose, ¿no? Posteriormente, y es el músculo esternocleidomastoideo que va a ejercer una tracción sobre esta apófisis mastoides. Es muy interesante cómo se forma. El día de la práctica, supongo que ustedes me van a explicar. Bueno. Y la escama, ¿no? La escamita de nuestro hueso temporal. En la escama del temporal vemos una cara interna y una cara externa. ¿Ok? Cara interna, cara externa. La escamita. En la cara endocraneal encontramos, voy a acercar un poco más, encontramos impresiones, ¿no es cierto?, de la arteria meningia media. Y por consiguiente, eminencias o depresiones, ¿no es cierto?, que corresponden al lóbulo temporal del cerebro, en su carita endocraneal de nuestra escama. En la cara exocraneal o externa. ¿Qué nos llama la atención? Déjenme tomar un poco de agua, por favor. ¿Qué nos llama la atención de nuestra carita externa o exocraneal? Esta raíz, la apófisis cigomática, y una raíz, ¿no es cierto?, horizontal, o sea, la apófisis cigomática, una raíz horizontal, y otra antero, posterior o vertical. ¿Ya? Encontramos por detrás el conducto auditivo externo. Por encima de este conducto auditivo externo existe un área, ¿no?, que también tendría esa conformación cribosa. ¿Ya? Cribosa. Claro que este no es un hueso de verdad, ¿no? Este es un diseño digital, pero si ustedes, vamos a tratar de ver, Solange, por favor me mandas mensaje. ¿Está presente Solange? Sí, doctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Por favor me mandas mensaje mañana porque tengo que hablar con el encargado de morfológicas, ¿ya? Para los huesos. Ya. Está bien, doctor. Ya, gracias. Entonces les decía, obviamente, que este es un diseño digital, ¿no es cierto?, que tal vez no se ven claramente, ¿no?, esos reparos que yo les estoy indicando, pero nos vamos a imaginar, ¿no?, vamos a tener una idea de lo que les estoy hablando, ¿ya? Entonces les decía que en esa cara externa, además, ¿no es cierto?, que nos llama la atención esta apófisis cigomática, les he dicho, ¿no?, y otra también, una raíz antero-posterior, ¿no es cierto?, vertical. Por detrás encontraríamos entonces a nuestro conducto auditivo externo. Por encima de este estaría, ¿no es cierto?, de este conducto auditivo externo, estaría un área cribosa, ¿no?, parecido con la área, con ese plano horizontal del etmoides, ¿no?, un área cribosa y la espina suprameática, ya que esta es una estructura que más o menos está a esta altura, perdón chicos, está a esta altura, ¿no? Entonces recuerden, tenemos el área cribosa, ¿no es cierto?, y tenemos la espina suprameática, ¿ya? Ahora bien, veamos el peñasco. Encontramos principalmente, o veremos
que este tiene forma de un prisma cuadrangular, ¿no? Con una base y un vértice. La base se dirige hacia afuera, la base. ¿Bien? Entonces se dirige hacia afuera. Y en este peñasco encontraríamos una cara, tanto... Recuerden que cuando hablamos de la escama hemos podido diferenciar, ¿no es cierto?, una cara endocraneal y una cara exocraneal. Entonces, este peñasco, de la misma manera, ¿no es cierto?, tendría una cara endocraneal y una exocraneal, ¿ya?, para que me entiendan. Entonces, encontraríamos una cara, ojo con lo que voy a decirles, antero-superior, ¿no es cierto?, y una cara póstero-superior. Entonces, estas serían las endocraneales, ¿no? Una cara antero-inferior, ¿no es cierto?, y otra póstero-inferior. Y esas serían las exocraneales. ¿Ok? No lo olviden. El peñasco, ¿no?, tiene esa conformación. En la cara antero-superior nos llama la atención las siguientes estructuras. Una eminencia denominada eminencia arcuata. Otros la conocen también como arqueada, ¿ya? Eminencia arcuata o eminencia arqueada, que está además determinada, ¿no es cierto?, por el conducto semicircular superior. Por delante encontraríamos una fosita, la fosita del ganglio semilunar o el ganglio de Gasser. Este es el ganglio que da origen. ¿De quién estoy hablando? ¿Cuál es nuestro par craneal? ¿De quién hablo, chicos? Trigémino. Trigémino. Muy bien. Entonces ya saben, en esta, ¿no es cierto?, en esta región, ¿no?, hemos dicho por delante de esa eminencia arcuata, se encuentra la fosita del ganglio semilunar o ganglio de Gasser, que no es nada más ni nada menos, ¿no es cierto?, el ganglio que va a dar origen a los 3 nervios, ¿no es cierto?, del quinto par craneal, el nervio trigémino. Entre estas dos estructuras, entre la eminencia arcuata, ¿no?, la eminencia arcuata y la fosita del ganglio de Gasser, encontramos, o ganglio trigeminal también se lo conoce de esa manera, una superficie, encontramos una superficie, les decía, ¿no?, que es el tegmen tímpani, o también conocido como techo del tímpano. Entonces recuerden que está acá, ¿no?, qué estructura se encuentra dentro del conducto auditivo externo, ¿no es cierto? Entonces esa estructura se la conoce de tegmen tímpani. En la cara póstero superior, encontramos a una fosita, la fosita subarcuata, ¿no?, subarcuata. Por delante de esta fosita subarcuata encontramos el conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno. Ojo con esta estructura,
porque tiene su importancia por la emergencia de dos nervios y un ramillete. Ojo, ojo, continúo. En la cara anteroinferior, en esa cara anteroinferior, nos llama la atención, ¿no es cierto?, el hueso timpánico, que forma la mayor parte del conducto auditivo externo, ¿no? No lo olviden, hueso timpánico. Este hueso timpánico, voy a girar un poco para que me entiendan más, hace una vaina, ¿no? Hace una vaina a la apófisis estiloides. Les presento. Esa es la apófisis estiloides. ¿Por qué es importante esta apófisis estiloides? Ojo, por la inserción de varios músculos. Ojo, por delante, déjenme volver a nuestra posición. Por delante presentará otra apófisis, ¿no?, que cubre al conducto faríngeo timpánico. Si ustedes ven, aquí hay unos orificios, ¿no es cierto?, de entrada y de salida, ¿no? Entonces les decía que existe, ¿no es cierto?, otra estructura u otra apófisis, ¿no es cierto?, que cubre el conducto faríngeo timpánico, que se la denomina de apófisis tubárica. Tubárica. Por delante de ese hueso timpánico encontramos la cisura del tímpano escamosa, ¿no es cierto? No se ve aquí, una vez más les digo, ¿no? Es un diseño digital, ¿no? No es realmente un hueso, ¿no? Pero nos ayuda a entender. Entonces decíamos que encontramos a la apófisis tubárica, que iría a cubrir al conducto faríngeo timpánico, y por delante del hueso timpánico encontraríamos una cisura, ¿no? Tímpano escamosa, les dije. Por delante de esa, más o menos estaría a esta altura, ¿no? A esta altura. Por delante de esta, nosotros vamos a encontrar una estructura muy importante. Muy importante. La cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea. Glenoidea. Les voy a mostrar por qué es importante. Miren. ¿Ven con quién se articula? Miren. Esa es la importancia, ¿no?, de esa cavidad glenoidea. ¿Ok? Ya. En la cara póstero inferior nos llama la atención, vamos a poner más al centro, la fosa yugular. Por delante encontramos el agujero carotidio, que se dirige, ¿no es cierto?, hacia ese vértice del peñasco. ¿Recuerdan? ¿No es cierto? Y entre estos se encuentra la fosita petrosa, que sirve de inserción para el ganglio petroso. ¿Ya? Entonces esta base del peñasco se encuentra unida a la escama, ¿no? Ay, discúlpenme.
esta base se encuentra unida a la escama y a la apófisis mastoides, ¿no? Aquí estamos, la apófisis mastoides, formando, ¿no es cierto?, la parte superior, se podría decir, del conducto auditivo externo, ¿no? Aquí está el conducto auditivo externo. El vértice se dirige hacia adelante, el vértice, y presenta un amplio orificio, ¿no? Sería la parte anterior del conducto carotídeo. La apófisis mastoides, que es esta, vamos a encontrar una ranura importante, denominada de ranura del digástrico. Porque se va a insertar, ¿no es cierto?, el músculo digástrico en esa ranura. ¿Ya? Por delante vamos a encontrar una pequeña eminencia, la eminencia mastoidea, ¿no es cierto?, donde se encontrará un surco occipital. Un surco occipital. Y todo esto después, no sé si recuerdan, lo habíamos hablado sobre el canal sigmoideo en el occipital. No sé si recuerdan eso, ¿no? Entonces, todas estas estructuras forman parte de ese seno, ¿no?, del seno lateral que se continúa con el canal sigmoideo del occipital que lo vimos. ¿Ok? Ese sería nuestro huesito temporal. ¿Qué dice? Ok. Muy bien. ¿Preguntas? Yo les haré preguntas mejor. Porque hoy día están muy calladitos, no sé qué ha pasado. A ver. El hueso etmoides. Comenzaremos por el hueso etmoides. ¿Cuántas caras tienen las masas laterales del hueso etmoides? Vamos a ver. Vamos a escoger de la lista, a ver quién no participa. Itzel Itatí. Itzel Itatí. Sí, doctor. ¿Cuántas caras tiene? ¿Y cuáles son, obviamente, no? Las caras de las más laterales del etmoides. No es necesario que les diga que yo les estoy evaluando, ¿no, chicos? José Luis, Presenta 6 caras, doctor. ya, está bien, José Luis, no me digas todo. No me digas todo. Milward. Ya sé, pues, a quién le voy a preguntar. Que hoy día se estaba riendo en el examen. ¿Dónde está, pues? A ver. Pa. ¿Dónde está, pues, Ricardo? No, Víctor. Víctor. ¿Dónde estás, Víctor?
Presente. ¿Cuáles son las caras? Son 6 caras, profesor. ¿Cuáles son? La estenoides, la espina nasal, el tabique, el estival de etmoides, y no falta uno. Ya. Para el día de la práctica, ya sabes, ¿no? Tú vas a ser mi escogido. Ya. Nelson. Doctor, buenas noches. ¿Puedo mencionar las 6 caras? Por favor. Bueno, las 6 caras son lo que es la anterior, que es la parte de los frente, la posterior, que es la parte de atrás, la superior, que es la parte de arriba, la inferior, la parte de abajo, y una cara interna y una cara externa, o se podría decir extracraneal o endocraneal. En ese caso, no llegaría a ser endocraneal ni exocraneal. Sí, cierto, doctor. ¿Entiendes? No, está bien, está bien. Estoy para corregirte, pues. ¿Me entiendes? No llegaría a ser eso, ¿no? Sí nos podemos referir en relación a la escama del temporal, como lo hemos hecho, ¿no? O la escama del frontal también, que sí tiene ese sentido, ¿no es cierto? Porque está por fuera y por dentro, ¿no es cierto? Estamos hablando de una relación que hay con el cerebro, endocraneal, exocraneal, ¿no es verdad? Pero en este sentido de las masas laterales del huesito etmoides, no. Entonces solamente tú tienes que decir, ¿no es cierto?, que tiene una cara externa y una cara interna. ¿Ok? Muy bien. Sí, exacto, ¿no? Tiene una cara anterior, posterior, hemos dicho, ¿no? Inferior, superior, externa, interna. La interna, ¿cómo también se la conoce? ¿Recuerdan? Ah, no, pues aquí. Cara medial. No. ¿Cara laberíntica? Laberíntica, muy bien. Yo les voy a preguntar, pero ya, porque solo José Luis participa. No entiendo eso. ¿Con quién se articula el borde posterior inferior? El borde posterior inferior, ¿no es cierto?, de la porción pentagonal del etmoides. Ahí va. ¿Dónde está? Mijail Randall. Nada, no sabe. No se olviden que yo les califico. Wilfredo, Adolfo. Tampoco. Jennifer, Izquierdo. Doctor, disculpe, ¿podría volver a repetir la pregunta? Es que yo tengo problemas con el internet y no le puedo escuchar ¿Tú eres bien. Jennifer? Por favor. ¿Tú eres Jennifer? Doctor, buenas noches. Hola, Jennifer. Jennifer, ¿cuál es tu respuesta? ¿Con quién se articula? Arequipa, Arequipa. Doctor, que quería que repita, o sea, la respuesta. La respuesta y la pregunta. Ay. Mañana tenemos examen con ustedes, ¿no? Ay, qué bonito, qué bonito. Ya, muy bien, chicos. Vayan a descansar, vamos a descansar. Mañana tenemos nuestras actividades, ¿no? Con A1 y A2. Buenas noches, buen descanso a todos ustedes, chicos. Hasta luego. Doctor. Buenas noches, doctor. No, sí sabe. Buenas noches, doctor.